Bienvenida a todos y cada uno de los que ya se han ido conectando. Bendecimos sus vidas y declaramos lo sobrenatural del Padre en cada uno de nosotros. Bueno, en esta mañana vamos a estar meditando la palabra en Deuteronomio capítulo 30 y hemos nombrado esta palabra, esta predicación de la siguiente manera: rumbo a la promesa. Anótalo por ahí. Rumbo a la promesa. Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana, declarando, Señor, que tu palabra trae libertad a nuestras vidas, declarando, Señor, que tú hablas a nuestro corazón y a través de tu Santo Espíritu traes revelación a cada uno de nosotros. Que tu palabra nos levanta, nos edifica, nos impulsa, Señor. Nos lleva a Dios por el sendero que tú has trazado para cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba leyendo una historia muy particular, muy bonita, entre otras cosas, de un hombre que sale de prisión a los 58 años. Había pasado encarcelado en tres condenas, 33 años. Y sucede que el hombre tenía en su corazón el deseo ferviente de ya no estar tras las rejas, de salir y en sus deseos de iniciar una nueva vida. Sale y efectivamente busca un empleo, se organiza en un pequeño lugar y comienza a terminar de vivir lo que le restaba después de los 58 años de vida. Pero sucede que viendo la televisión hay una noticia en la cual unas personas habían realizado un robo de trenes y al hombre se le prendió la chispa y dijo: no, esto es lo que yo quiero hacer. Consigue un grupo más de personas y comienza a robar y a robar trenes, subía, quitaba las pertenencias de estas personas y se volvió famoso el hombre. Y luego, como todo lo que inicia mal termina mal, o lo que hacemos mal termina mal, volvió nuevamente a los 50 y tantos años después, 59, casi 60, a estar privado de la libertad para terminar el resto de vida tras unas rejas. Hay veces se quiere hacer algo, o se dice querer hacer algo, pero en la práctica hacemos otra cosa. Y yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 30 para que miremos qué es lo que le estaba pasando al pueblo allí, pero también qué es lo que nos pasa hoy a nosotros como pueblo de Dios. Y cómo debemos aprender o intentar vivir una vida diferente, una vida conforme al corazón del Señor, una vida que glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo los glorifica y permite que nosotros estemos bendecidos y prosperados. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel en el desierto, debemos también recordar que antes de entrar el pueblo de Israel a vivir esos 400 años en Egipto, ellos venían trasegando por caminos. Habían estado en Ur de los caldeos, pasaron por Harán y luego ellos estuvieron mucho más tiempo en Canaán. Varias generaciones estuvieron ahí en Canaán. Y de Canaán es donde ellos van a la tierra prometida, que es Egipto. Por eso el vínculo que se tenía con Canaán era un vínculo fuerte, porque más adelante vamos a ver cómo Dios hace la promesa de esa tierra prometida a su pueblo. Es importante entender que para los israelitas Canaán significaba promesa cumplida, porque Dios, el cumplimiento, perdón, de una promesa. Dios había hablado de devolverles a la libertad y devolverles una tierra que a sus padres él había prometido. Canaán también era símbolo de hogar, de nación, de identidad. ¿Listo? Era un lugar de relación con Dios, pero también era una prueba de fidelidad del pueblo para con Dios, porque la fidelidad de Dios siempre estuvo y está para su pueblo, siempre, siempre. No era solo un país, sino un símbolo de vida en alianza con Dios. ¿Por qué en alianza? Porque había sido una promesa, porque Dios lo había dicho de esas maneras. Pero no era tan sencillo, porque todo tiene un proceso. Y me gusta escuchar esa palabra proceso, que es de hecho muy común hoy en día. ¿Y saben por qué me gusta la palabra proceso? Porque esta palabra implica caminar. Esta palabra implica continuar, implica enfrentar nuevos desafíos. Uno pensaría que entre la promesa y mi tiempo actual no existe nada, sino que Dios me dijo, Dios me lo da. Sí, Dios me lo da, pero debe haber un cumplimiento
para poder recibir esas promesas. Y lo mismo le estaba pasando al pueblo de Israel. Ya habían sido liberados de Egipto, ya habían salido de Egipto. Ahora tenían 40 años de estar caminando en el desierto, y ese desierto también era tipo de trato, porque recuerden que allí la gente mostró quién era, de tal manera que el Señor decide que ni Moisés ni esa generación iban a entrar en la tierra prometida, solo lo iban a hacer Josué y Caleb y los hijos de esa generación, pero los que habían salido no iban a entrar, porque Dios pesó los corazones, ¿sabes? Dios pesa tu corazón y mi corazón. En cierto momento le decimos al Señor, sí, Padre, yo lo haré, yo te amo, yo, cuenta conmigo, Señor. Pero cuando en realidad estamos ante las situaciones, Señor, lo siento, lo lamento, pero es que mira, yo siento, yo pienso, yo creo, y chao, Señor, luego nos hablamos. Y estamos exigiéndole a Dios que nos dé y que nos entregue aquello que fue promesa, porque Dios no miente, no es hijo de hombre. Bueno, eso nos sacamos todos los versículos bíblicos, pero se nos olvida que en ese gran contrato de convenio, de pacto, hay una parte que nosotros debemos hacer, y que si esa parte no se cumple, esa parte es necesaria, tampoco vamos a recibir la promesa, no por Dios, sino por las decisiones personales de cada uno. Y vuelvo y lo digo, había que caminar, había que trasegar, había que enfrentar. La diferencia está en si yo enfrento las situaciones solos o sola, o si lo enfrento tomado de la mano, guiada por Dios y la protección del Espíritu Santo. ¿Qué iban a encontrar ellos en Canaán? Iban a encontrar varios pueblos, entre ellos los cananeos, que era un grupo muy general muy grande dentro de esa región. Ellos tenían una cultura agrícola y comercial, o sea, la gente ya traía unas vivencias diferentes al pueblo de Israel que venía de la esclavitud. Tenían los hititas, que era un pueblo conocido por sus organizaciones y sus leyes, tenían una estructura ya gubernamental, tenían los amorreos, que era un pueblo fuerte, un pueblo muy guerrero, con los cuales nosotros, si seguimos leyendo las escrituras, vamos a ver las dificultades que tuvo el pueblo de Israel con los amorreos y los amorreos con el pueblo de Israel. Los fereceos, los heveos, los jebuseos, los girgaseos y todos los feos, ahí estaban en ese pueblo, ahí estaban en esa tierra de Canaán. No era fácil lo que les venía, lo que les corría pierna arriba, como decimos, pero era lo que tenían que pasar para entrar a tomar la tierra prometida. Dios te ha hecho muchas promesas, promesas que en Dios son sí, son amén, ya están. Pero hay que enfrentar todas estas luchas que estamos pasando, porque cuando nosotros enfrentamos todas esas luchas, el proceso de Dios se hace en cada uno de nosotros. Esta gente era esclava, los israelitas. ¿Cuándo habían tomado ellos una aguja o una espada, un cuchillo? Para nada. Mientras que esta gente de acá tenía estructuras gubernamentales, guerreros y de todo. Y Dios dice, sí, pero ustedes pueden pasar por ahí y esa tierra yo ya se la di a ustedes. Ellos se tienen que ir y ustedes la tienen que tomar. Pero para ello viene un tiempo de preparación, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de preparación sería de la cual el Señor le estaría hablando a este pueblo? Un desafío militar y también un desafío espiritual necesitaba el pueblo de Israel. Y es lo que tú y yo hoy necesitamos. No solamente desafíos en el orden logístico, el tener cosas, sino un desafío más allá, que es un desafío espiritual, porque aquí hay que mantener fe sin adoptar otras creencias. Le tocaba al pueblo de Israel. Ellos tenían que ser genuinos, tener una identidad del Dios en el cual ellos habían creído. Porque cuando entraban a ese territorio, iban a encontrar no solo las estructuras que estamos hablando, sino otras formas de creer, otras formas de fe. Y el Señor les está diciendo a ellos, pero lo que yo quiero de ustedes es que no se contaminen con ellos, que no adopten eso. Y allí también el Señor nos dice hoy en día, te estoy enviando para un lugar X, Y, Z, vas a encontrar muchas cosas, pero lo que yo te estoy ordenando es que vos no te vas a contaminar con esas cosas. Nótese que Dios no hace énfasis en que te voy a entrenar. Entonces, por favor, muchachos, háblame en los campos militares para darles a estos chicos a lo más fuertecito unas clasecitas ahí, yo no sé si de judo, karate o de manejo de armas. Dios no dijo eso. No les dio entrenamiento militar ni tácticas de abordaje para entrar a esa tierra prometida para que se cumpliera la promesa. Dios simplemente pide un requisito y esto es tremendo, porque es el mismo requisito que te sigue pidiendo a ti y que me sigue pidiendo a mí. Quiero que por favor vayamos y vamos a leer, porque es muy corto, Deuteronomio capítulo 30, pero me voy a permitir leer algunos versículos. Entre ellos, primero voy a arrancar por el versículo 11
del capítulo 30, que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Oiga, ¿y cuál mandamiento era ese? Porque este mandamiento, versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, ¿qué? Dígalo conmigo allá donde usted está, difícil para ti, ni está lejos. Dice el versículo 11. Y el versículo 16 nos dice, porque yo te mando hoy que ames a quién, a tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor está siendo claro con el pueblo. Tú vas a entrar a tomar lo que yo ya te di. El Señor no les está diciendo es que ustedes tienen que ir a charlar con los amorreos, los jebuseos y cualquiera de ellos. No, ustedes van a tomar posesión de ella. Pero como antesala, ustedes deben amar a su Dios. Amar a su Dios, y el amar a Dios va a implicar que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. Tremendo. Eso es lo que implica amar a Dios. ¿Un beneficio para quién? Para quien ama a Dios. Y dice en los versículos del 17 al 18, mas si tu corazón se apartare y no obedecieres, de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Si usted no hace eso, usted va a morir en el intento de tomar posesión de la tierra prometida, es lo que le está diciendo el Señor. Usted va a perecer, usted no va a vivir mucho en esa tierra. Y no por el poder de los jebuseos, de los amorreos y nada de esos pueblos. Es porque usted no va a tener el combustible necesario para resistir y para responder a los desafíos que tiene en medio de esa tierra, en medio de ese proceso. También dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Tremendo, una palabra tremenda. El Señor pudo haberle dicho, mire, estos pueblos son así, 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 así. Ustedes los que tienen que hacer es, entren por la mañana, tómenlos por sorpresa, los más fuertes son estos, hagan esto, lo que... El Señor no les habló de eso. El Señor les dijo, ahí hay unos pueblos con los cuales yo quiero que ustedes no tengan relación. Yo quiero que ustedes entren, tomen la tierra, me aman, porque cuando me aman ustedes me van a obedecer y van a cumplir mis mandamientos. Y uno dice, pero ¿cómo así? Y con esa estructura militar que esa gente tenía, el Señor no le interesó hablarles de la estructura militar de esos pueblos, ni de cómo los podrían recibir. Y les está dando una orden, una afirmación, donde está diciendo, entran y toman y poseen la tierra que yo les prometí. Y poseen, ¿qué es poseer? Tomar algo como mío. Es decir, es enteramente mío. Y dice el versículo 20 de ese capítulo 30, amando a tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, a fin de que habites sobre la tierra. Y uno se pregunta, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Porque uno le pregunta a las personas, ¿usted conoce de Dios? Sí, yo conozco de Dios, pero como lo hemos dicho siempre desde este púlpito, hasta el diablo conoce quién es Dios y conoce lo que está escrito. O sea que, ¿qué no me estás diciendo allí? Pero amar a Dios ya es otro nivel, porque amar a Dios tiene que ver con elegirlo sobre todo lo que me pongan en la mesa o lo que me pongan a mi alrededor. Pero es elegirlo de una manera consciente, es elegirlo porque en mi corazón le he dado un lugar a Él, me dé o no me dé cosas. Amar a Dios implica aprender a decirle a otras cosas, a otras personas, a otros dioses, no, porque allí ya habita mi rey. Porque Jehová es mi rey, es mi padre. Amar a Dios implica no negociar el puesto de Dios. Hoy siento, mañana no siento, es que Dios me entiende, es que no. Amar a Dios implica decirle y hacerlo, porque también implica una acción. Señor, haz conmigo como tú has dicho. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?
Y aunque no lo entienda, hacerlo y caminar por donde el Señor me dice que yo camine. Y eso, ¿saben qué es? Es obediencia. Entonces, amar tiene que ver con elegir a Dios, pero también tiene que ver con obedecer a Dios. ¿Cómo lo obedezco? Con sus enseñanzas, que era lo que Dios les había dado allá en el Sinaí con Moisés. Les había entregado la ley. Y Dios les está diciendo, cúmplanla, cumplan esa ley, vivan esa ley, porque esa ley trae un beneficio para cada uno de ustedes. Porque esa ley les va a mostrar el camino por el cual deben andar. Porque esa ley los va a proteger aún de la misma maldad. Porque esa ley es el escudo que yo he puesto para que ustedes puedan defenderse. La ley como tal. Pero ¿cómo uno va a vivir la ley si no ama a quien le dio la ley? ¿Cómo uno va a vivir la fe? Y ya me vengo para ahorita pleno siglo XXI, año 2026. ¿Cómo vamos a vivir la palabra si no amamos a Dios? Uy, pastora, ¿cómo así? Sí, si no lo amamos. Porque cuando uno lo ama no tiene ningún tipo de excusa para nada con Dios. Porque cuando a uno ama a Dios, a uno nadie tiene ni siquiera que invitarlo, por ejemplo, al culto virtual. Nadie tiene que hacerlo. Usted y yo somos los primeros que nos conectamos a esperar a ver cuándo sale la transmisión. Porque cuando uno ama a Dios, uno respeta a su cónyuge. Porque cuando uno ama a Dios, uno provee para su casa. Porque cuando uno ama a Dios, los principios éticos y morales que el Señor me enseña a través de la Biblia no tienen ninguna discusión. Porque cuando usted le preguntan sobre un tema, de los temas actuales, y usted conoce las Escrituras, usted no tiene por qué entrar a pensar ni a preguntarle a otro, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas del otro? Porque a usted no le interesa la opinión de una persona, sino la opinión de Dios que está a través de ¿qué? De las Escrituras, porque el Señor ha sido claro. O ustedes piensan que es que Dios está sorprendido por el siglo XXI y por todo lo que estamos viviendo en el siglo XXI, que Dios está diciendo, ¿y ahora cómo le hago? Mira lo que... No, Dios sabía lo que venía. Es más, estas cosas son bíblicas. Hoy lo vivimos en este contexto, pero en su momento estos hombres de fe lo vivieron en el de ellos. Pero hoy en día necesitamos que usted y yo, como hombres y mujeres de fe, hombre, verdaderamente mostremos que tanto le amamos al Señor, que tanto para nosotros es importante las cosas del Señor. El pueblo de Israel cuando subía a la montaña a orar, al monte a orar, que se congregaban y llegaban todos, oiga, llegaban con el perro, el gato, llegaban con el esclavo, con la mujer, con los hijos, con el esposo, llegaba todo el mundo. Y era un privilegio para ellos hacerlo. Hoy en día como nosotros llegamos a la iglesia que nos queda ahí a pepo y cuarto. Hoy no estamos en nuestro lugar de congregación, porque fuera de una maratón en Cali hoy tenemos el día sin carro, ¿cierto? Es decir, no nos podemos movilizar en los diferentes vehículos. Y fuera de eso tenemos la maratón, pero no por ninguna otra cosa. Pero tenemos esta herramienta que es la herramienta virtual. Y a través de esta herramienta, en vez de estar estirándonos en la cama o estirándonos en la cama, debiéramos de tener esos elementos o instrumentos que usamos para todo. No nos despegamos de un celular allí diciendo, Señor, habla mi vida. Porque el tema no es si era un celular o era físico. El tema es que hoy era de esta manera y si es de esta manera, hoy yo le glorifico. Si mañana es físico, hoy yo le glorifico y no discuto nada porque lo estoy haciendo ¿para quién? Lo hago para Dios porque yo amo a Dios. El amor es más que un sentimiento. El amor es una decisión, número uno, pero también es una acción. Una acción. Oiga, o usted, por ejemplo, su enamorado o enamorada le dice, yo te amo. Y no puede caminar ni siquiera 1 kilómetro para ir por usted, hacerle la visita. Hombre, estamos llevados. Porque es el día sin carro. Yo estoy seguro que si usted está tras su bella Dulcinea, usted camina no solamente 1 kilómetro, 15, 18 kilómetros, pero usted llega y ve a su bella Dulcinea. Oye, y por Dios, que te dio la existencia, que te dio la vida, que te dio todo. No nos vamos a levantar en una mañana para decirle, papi, te amo, gracias. Nos levantamos corriendo. ¿Qué tipo de relación es ese y qué tipo de amor tan raro es eso? O sea, le podemos llamar amor de boca para afuera, pero ¿y en la acción? ¿Cuánto tiempo en intimidad estamos pasando con papi? ¿Cuánto estamos yendo a agradecerle por la vida que tenemos porque nos la regaló? Por los hijos, por la familia, simplemente porque nos llamó. ¿Qué más? Porque entregó a su hijo, amado por ti y por mí. ¿Cuánta agradecimiento hay en nuestro corazón más que quejas? Eso es amor. ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que Dios te entregó a ti y que me entregó a mí?
¿Lo estamos poniendo allí al servicio del Señor? ¿O esto es mío o yo lo hago cuando siento? ¿O lo estás haciendo cuando el Señor te dijo que lo hicieras? Hoy tenemos un desafío, hermanos. Rumbo a la promesa, tiene que haber en nosotros un cambio de actitud, un nuevo comienzo, un morir a nosotros mismos, a lo que queremos, a lo que pensamos, para que Cristo viva en nosotros y podamos cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros en esta tierra. El problema no es la tierra prometida, mis amados, no es lo que tú estás esperando. La gran bendición que tú y yo decimos estar esperando, eso es lo de menos. Eso hace rato se soltó del cielo. El tema nuestro es el caminar en el proceso del desierto para poder entrar allá. Al pueblo de Israel se le fueron 40 años. ¿Cuántos se han ido a ti? ¿Cuántos se me están yendo a mí? Dando las mismas en el desierto. Por no quitar de nosotros la arrogancia de entender que Dios es uno solo. Que por encima de lo que nosotros digamos o hagamos, por encima de, se hará siempre la voluntad de papi. Se hará siempre la voluntad de papi. Porque papi es bueno y sus misericordias son para siempre. En la Biblia, Dios nos pide siempre que lo amemos y hay veces uno malinterpreta ese amor y uno dice, pero es que Dios necesita que yo le ame. No, Dios es Dios con mi amor o sin mi amor. Dios no depende del ser humano para existir o complementarse. Cuando pide amor, no es por carencias que Dios tenga, sino por propósito que Dios tiene para ti y para mí. Por eso el Señor nos pide amor. No es porque el Señor está en depresión diciendo, ay, no me amaron. Como no me amaron, ¿qué será de mí? No, Dios sigue siendo Dios. Pero ¿sabes? Mi amor por Dios, mi amor, escúchame bien esto, mi amor por Dios hace que el propósito de Dios se cumpla en mí. En Deuteronomio, amar significa ser fiel, ser obediente y vivir según la voluntad de Dios. Y no solamente en Deuteronomio, en toda la Biblia. Amar a Dios significa eso. Serle fiel, obedecerle y vivir conforme a su voluntad. Y aquí hay una gran pregunta para ti y para mí en esta hora. ¿Estoy siéndole fiel a Dios? ¿Le obedezco? ¿Estoy viviendo según su voluntad? ¿O estoy con pañitos de agua tibia? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está viviendo tu familia, tu casa? ¿Qué estamos haciendo frente a eso? ¿Nos acostumbramos a vivir de cualquier manera? ¿Nos acostumbramos a vivir en una vida de rebelión, diciendo que somos hijos de Dios? Viviendo como perros y gatos en la casa, viviendo en adulterios, viviendo en fornicación, viviendo quitándole cosas a los demás, maltratando a otros, mintiendo, haciendo tantas cosas que el Señor en su palabra nos está diciendo no lo hagamos. Hemos puesto pequeños dioses en nuestra casa, quizá no estatuas, pero sí pequeños dioses en nuestra casa que llevan nuestro tiempo, nuestro interés. Le estamos dedicando a eso el tiempo que verdaderamente le debemos dedicar al Señor o le corresponden porque Él es dueño al Señor. Y al hacer estas pequeñas estatuas allí, estamos haciendo como el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que Dios les advirtió todo esto. Ámenme, séanme fiel, obedézcame, vivan según mi voluntad, no se metan con esa gente. ¿Y qué fue lo primero que hizo el pueblo? Y estos ya no eran los viejos, eran los hijos de aquellos que no entraron a la tierra, a la tierra. Porque de los viejos estaban Caleb y estaban quien Josué, pero el resto eran nuevas generaciones. ¿Y por qué se repitió en las nuevas generaciones? Y ahí viene algo bien tremendo. ¿Qué es lo que cuál es el legado espiritual que yo le estoy dando a mis generaciones? ¿Cómo me están viendo vivir la fe? ¿Cómo la estoy viviendo? Eso es lo que van a repetir. Si le preguntamos a nuestros hijos, ¿ustedes creen en Dios? Claro, nos han visto todo el tiempo con una Biblia, predicando. Y si se les preguntamos, ¿pero están viviendo una vida de fe nuestros hijos? No. ¿Tú estás viviendo una vida de fe real? Porque el ir a la iglesia con una Biblia o el ir a una conferencia con una Biblia no significa que yo verdaderamente esté buscando de Dios como debo buscarlo. El hablar con Dios cuando tengo mis necesidades no significa que yo lo esté amando. No significa, el que Dios me bendiga, no significa que me bendice porque me ama, porque la Biblia dice que Dios hace que salga el sol sobre quién, sobre buenos y malos. Dios bendice toda su creación. Ahora bien, mi pregunta en esta mañana y la que tú debes hacerte, ¿estoy amando realmente a Dios como Él merece ser amado de mi parte? No importa cómo otro me juzga.
¿Esto es lo mejor que yo le puedo dar a Dios? ¿Esto es lo mejor de mí para mi rey? ¿De verdad me importa como tendría que importarme Dios? Porque recuerden, el amar a Dios es el lenguaje de una alianza, de un pacto. No es de una emoción solamente. Mire, Dios había elegido al pueblo de Israel como hoy nos ha elegido a nosotros. Y el amor era la respuesta esperada dentro de esa relación. Y sigue siendo la respuesta esperada dentro de esa relación. Dios nos elige, Dios te eligió, me eligió. Mandó a Jesús desde la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Allá donde usted esté diga amén. Pero ¿sabe qué espera el Señor como respuesta? Amor, amor. Un amor que se evidencia, como ya lo dijimos, a través de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia y de una vida que demuestra a Dios. Ahora mucho cuidado con esa vida, porque la vida, según la voluntad de Dios, es una vida en la cual vamos a tener nosotros luchas, porque no me gusta hacer eso. Porque no me gusta hablarle a los vecinos del Señor porque le tengo bronca al vecino, morir a eso. Por eso te hablaba del proceso. Porque es que no quiero perdonar, no me provoca perdonar, porque fue que me hicieron tanto mal, sí es real lo que te pasó. Pero una vida según la voluntad de Dios es Espíritu Santo, enséñame, Padre, enséñame cómo hacerlo. Enséñame, porque es que yo no lo hago por esa persona, yo lo hago porque te amo. Porque tú me estás diciendo a mí que yo lo haga, Señor, pero yo no sé ni cómo hacerlo. El solo hecho de pensarlo me revuelve las vísceras, Señor. Pero cuando me acuerdo que tú me lo estás pidiendo, aquí estoy, Señor, en las filas. Soy el primero, la primera que estoy ahí en esa fila, Señor. Porque es que tú me lo dijiste. Vivir según la voluntad del Señor implica que mi voluntad, que mis gustos, que lo que yo quiero, que lo que a mí me provoca, pase a un segundo plano cuando entiendo lo que Dios me está diciendo al respecto. Vivir conforme a la voluntad del Señor implica no irte de tu casa, no abandonar tu hogar. Vivir conforme a lo que el Señor y amar a Dios conforme a la voluntad de Dios implica no engañar a tu esposa, a tu esposo. ¿Ves? Implica valorar los hijos que tienes. Eso siempre lo he predicado sobre los hijos. Todos los defectos habidos y por haber. Que tiene el ojo grande, que tiene la nariz pequeña, que hizo esto, que no hizo lo otro, que no me gusta esto. No. Mira, sencillo como esto. Herencia de Jehová son los hijos. Tu tarea y mi tarea es formarlos con estos principios que estamos hablando el día de hoy. Amándolos, respetándolos, pero siendo firmes ¿en qué? En nuestra fe. Esa alianza por la cual Dios nos dice, ámeme. No, vuelvo y lo digo, no es porque Dios estaba depresivo diciendo, ay, nadie me ama. No, es porque cuando lo amamos, los bendecidos somos nosotros, porque nos alineamos a la voluntad de Dios. Por eso Él nos pide amor, no porque Dios tenga un vacío emocional. No lo tiene, pero tú y yo lo necesitamos en nuestras vidas. Dios pide amor no porque lo necesite, sino porque es la base de la relación con su pueblo. Un pueblo que le ama es un pueblo que le obedece. Un pueblo que le ama es un pueblo que puede pasar los procesos en victoria. Un pueblo que le ama es un pueblo que alcanza la promesa, sencillo como es. Y también Dios pide amor porque define nuestra forma de vivir y es el camino que conduce a la vida. No es un ruego por afecto. Dios no está diciendo, ámeme. Hasta que termine el sermón lo voy a repetir. No está pidiendo un ruego, sino una llamada a una decisión que tiene consecuencias, como lo estaba diciendo Deuteronomio en el versículo 11. ¿Recuerdan? Y quiero que nos remitamos a ese versículo 11, capítulo 30, porque este mandamiento que yo ordeno no es demasiado difícil para ti, versículo 11, capítulo 30, ni está lejos, versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros, al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Y también dice el 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El Señor todo lo tenía como siempre organizado.
El mandamiento que nos da y nos sigue dando, le dio y nos sigue dando, es sencillamente claro. O lo amamos para vida o no lo amamos para muerte. Y no es una amenaza. Porque es que la muerte no es que Dios nos va a mandar un rayo, no. Morir en nuestros delitos, en nuestros deleites, en nuestros pecados. Vivir como esclavos, ¿dónde? Allá, en medio de esos pueblos paganos que están a nuestro alrededor. Todo lo que hay a nuestro alrededor que no glorifica al Señor. Cuando no amamos a Dios, allá termina uno. Y allá muere uno. Porque el enemigo te llama con belleza. El enemigo llega con tacones y con bíceps y tríceps. Así nos llega, muy atractivo. Pero cuando nos envuelve, difícilmente de allí nosotros vamos a salir. Y el Señor le está advirtiendo eso al pueblo. No entren, no caminen por allí, no vayan por esa senda. Se lo digo por ustedes, no por mí. Es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo y hoy nos dice. Tú que estás esperando esa promesa, tú que estás diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? La pregunta es, ¿tu corazón está preparado para la promesa o vas a morir en medio de ella? Al pueblo de Israel le pasaba siempre eso. Se perdía en la promesa, se perdía en las bendiciones. Qué cosa tan loca. Pero es que hoy en día nos seguimos perdiendo nosotros en las bendiciones y en las promesas, ¿cierto? Cuando el Señor siempre lo decimos los pastores en los púlpitos, cuando el Señor te provee con algo, no. Yo en estos momentos de mi vida, el Señor me dio la bendición y tengo que cuidarla. ¿Y tu tiempo de intimidad con Dios qué? Pero es que si el Señor me la dio, si no te la dio para que te murieras allí. Él tiene el control. Era para que la disfrutaras, pero antes de disfrutarla necesitas presencia para saber qué vas a hacer en ese nuevo cargo que Dios te ha dado en esa empresa, o ese emprendimiento o empresa que te entregó, o lo que se haya puesto en tus manos. No es para que te mueras allí, no. Es para que lo disfrutes y saques lo mejor. Pero para poder disfrutarlo necesitamos presencia del Señor, para saber qué determinaciones tomamos nosotros, que sean basadas conforme a su voluntad y a su palabra, no conforme a lo que nosotros pensamos, queremos o los demás nos dicen. No nos debemos morir en las bendiciones, debemos ser prósperos en medio de ellas, porque Jehová sigue siendo Dios en medio de todo lo que nosotros podamos tener en la sobre y abundancia que Él mismo nos da. Cuando hay claridad en eso, entonces las puertas sobren y abundan. Por eso es que hay personas que muchas veces mueren en ciertas circunstancias y uno dice, pero es tanto que hemos orado a Dios, pero el Señor no, si los levanta de allí no va a pasar nada. No va a pasar nada porque su corazón no está puesto donde tiene que estar, solamente en el momento de la dificultad. Y dice, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Quién lo puso? El Señor. O sea que Dios es el que me tienta. Nunca Dios no puede ser tentado, pero no tienta a nadie, dice la Escritura. Pero nos está abriendo los ojos espirituales y dice, escoja. Aquí, delante, así, páreme aquí, escoja. Nos está diciendo el Señor. Te estoy dando claridad, o la vida o la muerte. Y dice el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Oiga, amar a Dios es para que vivamos y seamos multiplicados. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Ojo, para eso amamos a Dios, para nuestro propio bienestar. Y dice el versículo 17, mas si tu corazón se apartare, porque uno puede elegir, algo que amo de Dios es esa libre albedrío que nos da. Nadie está obligado, porque Dios no obliga a nadie ni a que lo ama ni a que lo busca. Dios le ofrece, uno escoge. Y dice, pues si usted no quiere eso, mas si tu corazón se apartare y no oyereis y dejareis y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Andan a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. El Señor está diciendo, te vas a morir sin esto. Esto es el antídoto que necesitas antes de entrar allá. Y hoy Dios te dice y me dice a mí. Y mira lo que dice el versículo 19, que le genera a uno temblor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La promesa de Dios ha sido jurada no para ti, sino para tu descendencia. Pero el Señor les está diciendo, escojan cómo van a vivir. Si van a morir o si van a vivir y gozar lo que yo les estoy ofreciendo. Y el Señor nos dice, no es por mí, es para ustedes. Y hoy el Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros. Hombre, les estoy poniendo a ustedes entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. ¿Qué quieren escoger? ¿Van a seguir por la misma ruta del yo creo, yo pienso, yo siento? ¿O van a simplemente a decir, Señor, como tú quieras, como tú digas, como tú sientas? Aquí estamos, Señor, firmes. Firmes por ti, pero por una elección propia. Porque hemos decidido amarte, Señor, bendecirte, glorificarte, exaltarte. Porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes, mi amor, palabra de vida? Porque en mi corazón, bendito Rey, estás solamente tú. Nuestra fe tiene que pasar, vuelvo y lo digo, de palabras vacías a acciones, mis amados. El amor lleva acciones, acciones que son trascendentes, que marcan la diferencia, acciones que evidencian verdaderamente lo que hay en nosotros para Dios. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que recoge. A Dios no lo vamos a sorprender que fue que el diablo me ganó la batalla. No, Señor, porque ese fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa con lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Por qué derrotas? No porque no hayan guerras, las guerras las tienen que haber, los problemas los tienen que haber, pero la victoria tiene que estar en medio de la vida de nosotros los hijos de Dios. En esta mañana quiero invitarte para que inclines tu cabeza ahí donde estás y le digas al Señor, papá, más que nunca yo necesito de ti. Papá, la cosa hay veces la siento como pesada. Hable con Dios, que es su papá. Esto es orar. Estoy preocupada, papi, o preocupado, por esto. Y dígale a su papá por todo lo que usted está preocupado. Señor, mucha ansiedad estoy experimentando, dolor emocional, lo que sea que esté viviendo. Una preocupación, Padre, porque estoy orando por tal cosa y esperando tal cosa, que de hecho un día recibí una palabra, o creo haber recibido una palabra, Señor, que tú estabas en el asunto, si la has recibido. O simplemente, Señor, esto es lo que yo espero, pero yo hoy en tu nombre, Padre, yo hoy vengo y me sujeto a tu voluntad. Yo te pido que a través del Espíritu Santo, Señor, tú obres en mi vida para transformar, para cambiar, Señor, aquellas cosas que están mal en mí, lo que está torcido, Señor. Las luchas, vas a mencionarles las luchas que son tan personales, pero no tan personales que no se las podamos confesar a Dios, aunque Él las conozca. Esta es mi lucha, Señor, y vaya, cuéntesela. Señor, estoy luchando con la lujuria, estoy luchando con la infidelidad, estoy luchando, Señor, con la falta de idoneidad en las cosas que hago, estoy luchando con la pornografía, Señor, con la adicción a consumo de lo que sea. Eso es lo que estoy luchando, Señor. Y todo lo que esté en su vida, presente se lo doy al Señor. Y yo necesito morir a esto, Padre, porque tu amor me ha traído hasta aquí para decirme que en ti, Señor, las promesas se cumplen, pero que hay cosas en mí que tienen que morir. El tema es que yo no sé cómo hacer que se mueran, Padre. Y como no sé humanamente cómo hacerlo, yo vengo a ti a clamarte para que con el poder de tu Santo Espíritu yo hoy sea limpio, limpia. Que tú me muestres la ruta que tengo que caminar, Señor, para abandonar todo aquello que me daña, todo aquello que impide, papá, que yo logre, que yo llegue, Señor, a ese cumplimiento de lo que tú has puesto para mí. Todo lo que impide, Señor, que las promesas que tú me has dado se cumplan en mi vida. Y ahí donde tú estás orando, porque estás orando de manera privada, si estás en este espacio y conectado a este live, es porque te importa lo que Dios piensa, te importa lo que Dios te dice. Padre, oro por cada uno de mis hermanos o amigos conectados y por mi propia vida, Señor.
por los que estamos aquí en esta sala también, Padre. Oro, Señor, para que seamos renovados por el poder de tu Santo Espíritu, transformados, mi amor, para que cada uno de nosotros, Dios, comience en esa carrera maravillosa de la transformación, Señor, de los nuevos comienzos que tú has prometido para cada uno de nosotros y que sabemos que necesitamos, y que si no hemos comenzado, Señor, no es porque tú no hayas querido, quizás es el miedo, quizás es el dolor de soltar, de evidenciar, de mostrar, Dios, todas aquellas cosas que están ahí incrustadas en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios, pero que nos hacen tanto daño porque nos apartan de ti. Hoy bendigo a cada uno de estos valientes, Señor, guerreros, que toman la decisión de entrar a la tierra prometida, Dios, con una determinación firme, que en medio de la bendición levantarán bandera de victoria diciendo: Jehová es mi Dios, Jehová es mi Padre, a Él le pertenezco y de Él dependo. En el nombre de Jesús bendigo sus días, sus casas, sus familias, al igual que la mía, Señor. Y declaro que no moriremos, sino que viviremos y contaremos cada una de tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén y amén.